Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Angie Bisuet, nos abandonaste todo agosto, te dimos la vacación y ya estás de regreso, porque de verdad tus palabras son siempre inspiración para conectar mejor con nuestros niños, para guiarlos, para sobre todo fomentar y aplicar la inteligencia emocional, que es donde muchas veces cojeamos como papás. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida. Hola, muy bien, muy contenta de estar de vuelta, ya los extrañaba también y lista para seguirles compartiendo información que sé que todos necesitamos. Definitivamente que le necesitamos, y le contaba yo al público que habíamos pensado pues hacer del regreso a clases, la adaptación, qué es lo que pasa en la cabeza y el corazón de nuestros pequeños estos primeros días, que puede haber emoción, pero también puede haber mucho miedo y ansiedad, pero pues las cosas cambiaron, tembló ayer, tormenta hoy, tiempo de huracanes, y creo que subestimamos muchísimo lo que nuestros niños sienten cuando estos fenómenos naturales suceden. Totalmente, y te voy a contar una cosa, pasa mucho que, por ejemplo, yo cuando estoy en el colegio o los tengo en consulta y los escucho, están muy angustiados. Sí. Sienten que algo terrible va a pasar. No, es que ya viene la lluvia y el huracán va a ser enorme y entonces el tsunami y nos vamos a inundar, o no sé, por ejemplo, ahora que fue el temblor, o sea, como que de pronto hay niños que no se dan cuenta y no pasa nada, pero hay otros que lo hacen muy grande o se empiezan a imaginar cosas que no están sucediendo y se espantan. La verdad es que sí hay angustia, sí hay ansiedad, sí hay miedo y sobre todo hay como mucha desinformación, o sea, no saben qué hacer. Uh-huh. Y no sabemos nosotros qué decir, porque de alguna manera estamos más curados de espantos, ¿no? Como se dice comúnmente, o insensibles, o también a veces nos ven asustados, pero creemos que nuestros hijos no se dan cuenta de que papá y mamá también tienen miedo, sobre todo cuando se sacude la tierra, ¿no? No, completamente, sí, o sea, como que pasan estas cosas y de pronto es como, ay, todo bien, o sea, sí, todo bien, pero justo le acabas de decir, perfecto, pero mamá se ve angustiada, se ve nerviosa, se puso blanca, o papá también, o empiezan las llamadas de todo el mundo, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con el temblor? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Y los niños de alguna manera son testigos y son los espectadores de todo ese contexto que está sucediendo y se nos olvida detenernos y decirles y explicarles qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué habló la abuela? ¿Por qué habló el tío? ¿Por qué habló a la amiga? ¿Por qué todo el mundo está preguntando si estamos bien? ¿Y por qué mi mamá tiene cara de que algo terrible sucedió? Claro. ¿Y qué le dices? No, es que es normal, no pasa nada. Pero tienes la cara de... es que no pasa nada, no te asustes, no te asustes. Ay, no. ¿Y cómo hacemos con esto, Angie? Creo que lo más importante es asumir que sí estamos asustados y que sí tenemos emociones. O sea, los adultos también nos pasa, ¿no? Sí, mi amor, sí me asusté, es que la tierra se movió muy feo, eso se llama temblor y pues se siente una vibración y no me gustó cómo se sintió, pero a ver, aquí estoy contigo. O sea, primero es reconocer lo que el adulto está sintiendo. Decirle al niño, no pasa nada, estoy muy bien, pero estás con cara de susto terrible y hablándole a todo el mundo, no le hace sentido y no es congruente. Entonces, como que dice, ay, no sé, o sea, siento que mi mamá me está ocultando cosas y eso genera una curiosidad que entonces los pone hiperalertas y todo el tiempo están tratando de averiguar qué se dice alrededor de ese fenómeno natural. Entonces, lo primero es asumirlo y decirle, sí, me estoy sintiendo, me asusté, sí, a mí también me pasó. Y lo segundo es hablarles con toda la verdad de lo que es el fenómeno natural, que es algo que no podemos controlar, que va a suceder y cómo sucede, que muchas veces también se hace, por ejemplo, en los colegios, estos protocolos de como para prevenir o saber qué hacer si es que llegase a haber un sismo, si es que llegase a haber un huracán. O sea, todo esto de prevención es precisamente para anticiparles el qué sí puedo hacer. Y no solamente se debe hacer en casa, o sea, en la escuela, perdón. O sea, estos protocolos existen todo el tiempo en los colegios, ¿no? Pero yo te pregunto a ti, por ejemplo, mamá, ¿tú has hecho alguna vez un ejercicio de evacuación o así de sismo en tu casa? No, jamás. Fíjate que lo único que he hecho es como en caso de un evento, cuando vamos a un lugar que se pueden perder, bueno, esto es lo que va a pasar, ¿no? Asegurarme que sepan
y lo dijo hace poco Letty Godwell, hablando de prevención de secuestro, ya sabes, de trata de niños y todo eso. Bueno, que muchos niños no saben el nombre completo de sus papás, por ejemplo, pues mamá, papá, pero no saben el nombre completo, no saben el número de teléfono de sus papás. Entonces, como que eso sí me ha asegurado que lo sepan, que lo memoricen, y tener siempre un punto de encuentro, ¿no? Cualquier cosa, nos vemos en tal lugar. Pero no, de un protocolo de sismo en casa no hay para nada. ¿Tendremos que hacerlo ya? ¿Qué opinas? De eso y de lluvia y de huracán. Digo, nosotros estamos aquí en Baja California Sur mucho más expuestos a un huracán, pero pues sí, ya nos sorprendió la vida y nos dijo que sismos también. Entonces, hay que saber qué se puede hacer, o sea, qué pueden hacer los niños, cómo pueden ayudar y cómo pueden ser parte de la solución, ¿no? Mi amor, cuando haya un sismo, lo que tienes que hacer es agarrar esta maletita que tiene cosas importantes, ¿no? O por ejemplo, en el tema de los huracanes, que es algo para lo que sí nos podemos como anticipar más, pues hacerlos partícipes, ¿no? O sea, mira, vamos a guardar aquí la comida, o vamos a tener agua de tal forma o de tal así, pero es como también practicarlo en casa. Y hay algo que a mí me resuena muchísimo. Yo, como saben, soy de la Ciudad de México, y pues allá los sismos, los temblores son una cosa muy grande. Y por ejemplo, en las casas también los niños tendrían que saber cuál es el lugar ideal para resguardarme en mi casa. O sea, si me agarra un sábado en mi casa, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? Claro. Entonces, eso es bien, bien importante. Y para poder llegar a esa conclusión, hay que hablarles del tema. Hay que abrirlo, ¿no? Sí está pasando esto, sí tembló, sí es un fenómeno natural, mira, esto es lo que pasa. Incluso hay unos videos padrísimos que pueden encontrar en National Geographic Kids, que explica exactamente qué es lo que pasa, por ejemplo, en un sismo y cómo se mueven las placas tectónicas, y está súper didáctico. National Geographic Kids. Exacto. Hasta para que las escuelas le pongan este contenido a los niños. Sí, es lo que te iba a decir, oye, que hay que tener mucho cuidado con lo que van a ver, porque luego el algoritmo es bien mañoso y empieza a sacar hasta imágenes de inteligencia artificial o incluso reales de tsunamis que han pasado, de temblores y todo esto, que causa mucha ansiedad. Sin embargo, la información bien dada y aterrizada les puede ayudar. Esto es lo que sucede, ha sucedido toda la vida, ha pasado durante toda la historia de la humanidad. No hay nada que podamos hacer al respecto, solo esto. Y aprender. Exacto. Y entenderlo. ¿Sí? Y comprender el fenómeno en su naturaleza y no como algo como grande y terrible, ¿no? Que eso es justo lo que estabas diciendo. Y aquí, muy importante, la fuente de dónde vamos a sacar imágenes para explicarle al niño. Por ejemplo, National Geographic Kids tiene videos que son de caricatura, o sea, que explican cómo se mueve la Tierra. Pero si le haces esta misma pregunta, por ejemplo, a TikTok, aunque le pongas cómo explicarle a mi niño el sismo, te van a salir 10,000 cosas que no necesariamente son imágenes que tienen que ver. Entonces, siempre hay que irnos a fuentes que estén pensadas en y para los niños, para complementar la información que les vamos a dar sobre los fenómenos naturales, que además es algo que no podemos controlar. Claro. Pues ahí está, hay que hablarlo. ¿Qué es un temblor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos temblores, por ejemplo, estaba viendo en el Sismológico Nacional? ¿Cuántos temblores hubo este mes en México? ¿No? Muchísimo. Hay diferentes intensidades, hay unos que se sienten, unos que no, ¿verdad? Entonces, un poquito normalizarlo para no tener miedo y sí crear estos protocolos en casa que siempre sí o sí dan tranquilidad. Sabemos que no son garantía, pero dan tranquilidad, ¿no? Y no saben qué hacer. Entonces, es también parte de de algo mucho más grande, que es la resolución de conflictos. Bueno, ¿yo qué voy a hacer para resolver esto? O sea, si esta situación tan fuera de mi control sucede, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo la voy a resolver? Ya sé, porque ya me lo explicaron, porque ya me dijeron en mi casa cuál es mi lugar seguro, porque ya vi el video de qué es lo que pasa con la tierra. O sea, no lo puedo controlar, pero sé qué hacer, y eso me da certeza, me da seguridad y me hace sentir que estoy protegido y cuidado. Incluso como adultos, saber qué hacer nos hace sentir mucho mejor a salir a gritar, que muchas veces eso pasa en los fenómenos naturales. Pasa un sismo, pasa algo mucho más grande y a veces nos sentimos pero tan asustados que nos gana y nos salimos a gritar. Y eso le pasa a muchas personas.
¿no? En una situación así de difícil. Entonces, para evitar esta sensación como de total descontrol, pues es mejor saber qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer y practicarlo, como en las escuelas, ¿no? Hoy vamos a hacer un simulacro, pues en casa también, aunque no sea algo que suceda mucho aquí, pero pues sí que sepan qué hacer en su casa. Y sobre todo hoy, que ha estado temblando mucho. Claro. Sí, algunos niños también se despertaron con las réplicas. Otros no sintieron nada, es que es tan relativo también, yo creo que también depende en el nivel de REM que te encuentres de sueño, ¿no? Pero bueno, fíjate que yo viví un tiempo, Angie, en una zona de tornados. Y eso sí lo platicamos siempre. Si viene un tornado, nos metemos al closet, ¿no? No tenía yo sótano, pero normalmente en las casas allá tenían sótanos, que era donde te tenías que resguardar, pero pues en mi caso era el lugar indicado era abajo de la escalera en el closet de closet que había, y era el lugar más seguro. Pero bueno, este tipo de cosas se platican, se habla también de prevención, sobre todo de huracanes, de por qué se impermeabiliza, por qué hay que quitar las hojas de las coladeras, por qué a veces hay que proteger las ventanas, porque hay que llenar el tanque de gasolina. Lo importante es que esté abierta la comunicación y expliquemos el porqué de todos estos comportamientos que normalmente mamá y papá no tienen, ¿no? Claro, y que no caiga en un asunto de pánico, ¿no? Entonces esto es inseguro, esto está mal, me va a pasar algo. No es que estemos en una situación muy grave o dificilísima. Más bien es una situación que podemos prevenir, y todas estas acciones son para cuidarnos y por nuestra seguridad, no por pánico. Y eso cambia completamente la perspectiva de los niños. Y muy, muy importante, sí díganles la verdad. O sea, sí tembló. Y te lo digo porque justo hoy, no sé si sintieron, pero hubo un temblor a media mañana. ¿Hoy también? Sí, como eran, yo creo como 11:30. Es que como mi reporte de temblores es Panchita, pues no lo he tenido, es la que me dice, ¿no? Pero se sienten más en San José, lo siento, Josefinos. Sí, 100%. Entonces hubo uno y justo estábamos en el colegio. Ajá. Y yo escuché el grito de los niños de ¡ah! ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces les voy a compartir una conversación entre dos chiquitos. Ajá. Así de, es que ha estado temblando desde ayer y no sé qué. Y el otro niño le decía, claro que no, mi mamá me dijo que había sido el coche. O sea, no sé qué le explicaron de que el coche vibró. Ajá. Eso era lo que había sentido ayer. Ajá. Entonces ahí es donde pues empiezan las conversaciones difíciles, ¿no? Porque pues el otro día el niño le decía, no, claro que no, tembló. O sea, la tierra está temblando y pues ya sabes, ¿no? Sí. Preguntarle a su guía, a su miss, ¿qué pasó? ¿Está temblando o no está temblando? Porque pues a ese niño no le dijeron que sí tembló. Uh-huh. Entonces hay que hablar siempre con la verdad, porque en algún momento pues va a salir o va a experimentar esa experiencia, y pues que sepa qué es lo que está pasando y que no es el coche. Y que sí, no pues es... porque a veces tratando de protegerlos como si los tuviéramos en una burbuja, en todos los temas que suelen ser un poco incómodos, como los temas de las catástrofes naturales, el tema de sexualidad, el tema de... No pasó nada. No, y cada quien usa la versión, cuando la realidad es que tenemos que hablar con la verdad, ¿no? Totalmente, entonces sí decirles lo que pasa y ponerle nombre y explicarles. Y eso, te los prometo, les cambia la perspectiva. Porque hasta es como un microengaño, ¿no? Para los niños, cuando ya les dice el amiguito, no tembló, y mi mamá no me dijo, ¿no? ¿Cuál vínculo de confianza y de honestidad hay ahí? Pero bueno. Totalmente. Sí. Y abre un tema que tal vez podamos tocar en otro programa, pero justo es eso, ¿no? Cuando nosotros por amor les mentimos a los niños para protegerlos, estamos rompiendo el vínculo de la confianza. Okay. Y se empiezan a preguntar otras cosas, ¿no? Los estamos protegiendo por amor, pero rompemos el vínculo de la confianza. ¡Uy, dolor, papás! Híjole, estás hoy nos llegaste al corazón. Oye, bueno, tengo 2 comentarios ya para despedir y dar tu número de contacto, porque yo sé, aunque tienes una agenda muy llena, sé que haces una labor extraordinaria con los pequeños. Y por acá nos dicen, hola Isabel, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de estas cosas porque mi hijo realmente se pone muy ansioso, se angustia, se mortifica, tiene 6 años, ¿cómo le hago? Por ejemplo, un niño tan pequeño que se está angustiando, hay que explicarle lo que les decía al principio. Un fenómeno natural no es algo
feo, no es algo peligroso, es un fenómeno natural y podemos abordarlo ahí desde la naturaleza. Explicarle cómo se forman las montañas, qué hay en el océano, o sea, eso le puede dar como muchísima más certeza de qué le estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y al momento en el que él entiende que un fenómeno natural es parte del mundo en el que vive, la ansiedad baja. Porque una, así es mi mundo y pues yo vivo en él y está bien, y la segunda es también acepto que no lo puedo controlar. Uh-huh. Y para esas edades hay unos libros increíbles que hablan sobre la naturaleza, los fenómenos naturales. Si no quieren pantallas, si no quieren entrar a estas páginas, también hay muchísimos recursos de libros. Y si no, si mamá o papá dibujan, se lo pueden dibujar. Mira, ven, vamos a hacer un dibujo de la montaña y fíjate que abajo de las montañas están las placas y esas placas a veces se mueven y eso hace que haya un movimiento. Y claro que a veces van a terminar con la pregunta, ¿y eso significa que me puede caer algo encima? ¿No? Entonces ahí es donde los papás decimos, ¿qué le digo? No. Claro. Entonces me puedes decir, podría llegar a pasar, pero ¿sabes qué? Tú y yo nos vamos a aprender a cuidar. Y entonces aquí viene la prevención, el qué voy a hacer si una situación así sucede. Mira, te puedes poner abajo de la mesa o te puedes poner en este lugar para que estés seguro. Entonces le estás dando las herramientas de lo que sí puede controlar, y esa ansiedad que muchas veces es alimentada por lo que yo me imagino que me puede pasar, disminuye. Entonces es la mejor manera de poderlo acompañar. Y si esto sigue creciendo, pues a lo mejor valdría la pena el acompañamiento de un especialista. Claro, y hay que checar también la ansiedad de los papás, ¿no? Porque es muy raro que un niño esté ansioso si no hay ansiedad en casa. Entonces totalmente. Hay que tomarlo. Ya nos vamos, Angie. Último comentario, pero esto es más tarea antes de dar tu número telefónico y tus plataformas. Hola, Isabel, me gustaría proponerte un tema para la psicóloga en un próximo programa. ¿Cómo manejar con los niños el duelo por la pérdida de un ser querido? Pero previo a la pérdida de un ser querido, mira lo que nos platican. La mamá de mis hijos está atravesando por un proceso de cáncer y está bastante delicada. Mi nieta, que siempre estaba muy cerca de ella, por alguna razón ahora se mantiene alejada, no quiere ni abrazarla. Estoy seguro que algo siente. Oh, se me puso chinita la piel. Por supuesto que tocamos este tema, porque los niños claro que sienten y se dan cuenta de muchas cosas mucho antes de que nosotros se los digamos, pero me lo llevo de tarea. ¿Y qué te parece si lo compartimos y lo comentamos el siguiente programa? El siguiente martes, aquí te espero. Angie, cosas de niños, extraordinaria psicóloga infantil, no se lo pierda. Gracias, Angie Bisuet. ¿Número de teléfono? 56 18 60 04 55. Si necesitas el número, con gusto te lo comparto. Escucha a Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.